El carragenán es un extracto de algas, y después más adelante se van a dar cuenta que parte de nuestra economía, no digo que masivamente como el cobre, pero ingresa dinero a Chile, porque afortunadamente las costas de Chile, que son mares fríos y con ciertas corrientes que vienen, digamos, de otros lados y se mantiene como estamos en el sur del mundo, la temperatura es baja del mar, crecen estas algas. Y el carragenán es una de las algas que crece en Chile y hay una industria montada respecto a eso. Solamente un comentario. Yo hablo de 20 años atrás, o a lo mejor incluso más, a lo mejor 30 años atrás. Yo me acuerdo de haber ido al sur de Chile, a Chiloé, y uno veía que las algas, que en ese momento no era el carragenán, sino el pelillo, que le llaman, que es otra alga de la cual deriva el agar, eh, estaban ahí secándose en la orilla de la playa. Bueno, y uno pregunta, y era porque en el fondo los iban a exportar. Entonces llegó un momento en que Chile, toda esa materia prima, como lo hacemos con el cobre, que yo encuentro que no sé si no habrá capacidad empresarial para hacerlo, se iba a Japón, sacaban del pelillo el agar y luego nos vendían el agar procesado a nosotros a un precio de oro, o sea, mucho más caro. Bueno, en esos tiempos, yo les hablo harto tiempo atrás, ustedes no habían nacido, yo me acuerdo en la escuela tecnológica yo tenía una estudiante que era bien clever, que se llamaba Alejandra de los Reyes. Bueno, la Alejandra tuvo la suerte de entrar a conformar una empresa que en el fondo a lo mejor no estoy segura si fue parte sé que estuvo desde el inicio de la empresa y que generaron una empresa que se llama Gelimar. Gelimar es una empresa chilena que se dedica a justamente todo lo que es hidrocoloide y, como su nombre lo indica, a procesar el pelillo, a procesar el carragenán que se produce en Chile. Y ahora Chile ha pasado a tener, digamos, una industria productiva de producir carragenán más bien purificado y no exportar el alga para que después otro país nos cobre el triple de lo que era la materia prima. Bueno, yo sé que Alejandra la he googleado porque una vez le invité a un curso que quería yo que participara. Ella está ahora de gerenta comercial de Gelimar, es de Lusach, como digo, ella, ¿qué edad tendrá Alejandra? 40 años, 45 años, una persona relativamente joven, a lo mejor viejo para usted, pero para mí muy joven. Y no sé, pues si alguna vez en la vida les toca trabajar en esta industria, ahí tienen una persona que me imagino que los podría ayudar, que es Alejandra Los Reyes. Bueno, el carragenán, como estaba comentando, es un extracto de alga. Ahí ustedes tienen, me imagino están viendo las diapositivas, las especies, primero los géneros y luego las especies de los cuales se extrae. No todas estas especies eh, se desarrollan en Chile. Yo diría que la gigantoína es de la cual nosotros sacamos justamente el carragenán. Pero aquí hay distintos géneros, como ustedes ven está el Chondrus, Iradiaceae, Hypnea y Eukeuma. Y yo sé que Eukeuma toda esta, es la segunda más productora de carragenán, y es un alga que principalmente se desarrolla en países con otra geografía, sudeste asiático, por ejemplo Indonesia. Uno de sus empresas más productivas justamente la producción de carragenán. Y aquí tienen todas las especies de Eukeuma, todas las especies de gigantoína, de las cuales, como vuelvo a repetir, Chile extrae el carragenán, o por lo menos tiene esa fuente de carragenán. Aquí les presento las fotos de la algas, en la cual la de arriba es Eukeuma cottoni, y luego varias especies de gigantina, en la cual pueden ver que no son el cochayuyo que normalmente conocemos, pero son algas que se desarrollan
como dije, en el mar de Chile, qué sé yo. Aquí tienen la primera es Conduct Crispy, y ¿qué es lo que produce Conduct Crispy? Produce capa y lambda carragenal. Eukemia species produce capa y iota carragenal. Y Gijartina, que es la nuestra, capa y lambda carragenal. Bueno, acá hay un cuadro que no, a lo mejor no está muy actualizado, pero después les voy a presentar un gráfico al final de la clase en la cual se vuelve a ver un poco esto más actualizado. Pero aquí pueden ver en dónde nacen las especies de algas. Filipinas, en el Atlántico Norte, Chile, como ustedes ven con los 3 tipos de Gijartina, que produce capa y lambda carragenal, y México y Morocco. Pero entonces mi comentario es que no todas las algas crecen en todas las partes del mundo, y hay pocos países que son productores de algas. Y yo diría que eso ojalá que no lo acabemos con un sobreexplotación. Pero aquí ustedes, si se fijan en este cuadro, capa y lambda, después vamos a definir muy bien qué es lo que es capa y lambda. Chile tiene rendimientos, las especies que están en Chile tienen rendimientos de Carrageenan yield, es que rendimiento bastante bueno. Imagínense, la mitad del alga, aquí prácticamente un 48%, 40-48%, 50%, 32%, del alga produce capa y lambda carrageenan. Bueno, hay que considerar eso. Acá tienen un cultivo en Vietnam, pero obviamente en Chile, yo me imagino que en el norte de Chile ahora por lo menos se proponía hacer algunos cultivos de algas, y no sé si se concretaron, pero acá pueden ver que estos cultivos son comunes en los países del sudeste asiático. Ponen un cordel o algo en que se sujete el alga, y el alga va colgadita acá en este cordel, y la cultivan, como la palabra lo dice. Le suministran de repente algo de oxígeno para que en el fondo también crezca a lo mejor más rápido, y tienen, digamos, después llega un periodo en que lo cosechan, como quien cosecha una planta, ¿no es verdad? Cosechan el alga y luego la industrializan. Acá tienen, no sé, la producción industrial, en lo cual no me voy a detener mucho, pero hay diferentes tipos de carragenina y diferentes formas de extracción. Arriba sale un poco la forma más general, en la cual está el alga, que se limpia en agua fresca, luego se le hace un tratamiento alcalino, luego se vuelve a lavar y se corta, se le extrae el color, y luego con agua de nuevo, agua fresca, se lava y luego se llega secado. Yo diría que la etapa más costosa de la producción de algas es esta. Las algas tienen mucha agua y por lo tanto hay que eliminar harta agua durante el proceso de secado. Se seca y luego se muele, y lo que ustedes tienen es este polvito que es el carragenán. Aquí tienen una manera de hacerlo semi-refinada. Acá tienen otra forma de extracción en la cual ustedes ven que hay un procedimiento un poco más complicado, pero en la cual también finalmente lo que se obtiene después del secado es capa, y por este lado se obtiene capa, lambda y iota carragenal. ¿De qué está formado el carragenal? El carragenal está formado por una unidad que se llama agarosa, que a ustedes la ven ahí, es formado por esos 2 monosacáridos, en la cual ustedes ven la estructura tipo silla, ¿no es verdad? Acá, y después, si se dan cuenta un poco más detalladamente, la estructura adquiere esta estructura que viene repitiéndose acá, se altera un poquitito acá en el lambda carragenal. Lo vamos a ver más adelante, pero digamos está formado por unidades de agarosa, y las grandes diferencias entre capa, iota y lambda carragenal es la cantidad de sulfatos. El capa ahí tiene unido a ese carbono, ¿no es verdad?, del monosacárido, un grupo sulfato. El iota carragenal tiene más sulfato, se señala acá este grupo y este grupo. Y finalmente el lambda carragenal tiene una molécula mucho más sulfatada, acá, 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 aparte de tener alguna estructura diferente en los monosacáridos. Pero
vamos a ir con calma. Me refiero a esto diferente porque si ustedes se fijan acá, este monosacárido de acá, este grupo químico va para arriba y esto va para abajo. Y aquí si se fijan, el grupo sulfatado sigue para arriba, pero la estructura que tiene acá versus esta estructura que tienen acá, que cambia, digamos, la configuración de silla, cambia la configuración a bote, o no me acuerdo bien si es lo contrario, pero digamos, uno de los monosacáridos toma otra configuración. Bueno, acá están las producciones Carragenán, que son de interés, pero no es para resaltarlo tanto. Tiene una microscopía electrónica de cómo se ubican, ¿no es verdad? Aquí están las fibras de Carragenán ubicadas, el capa Carragenán, el iota Carragenán, ¿no es verdad? En la estructura del alga, y bueno, la galactosa es la principal azúcar, el azúcar de ese disacárido que es la garosa. De manera que estos galactanos de galactosa, ¿no es verdad?, que son, vuelvo a repetir, agarosa, se unen en una doble hélice que la vamos a analizar acá. Acá hay una hélice que la pueden ver en rojo y otra que está en blanco, que se unen en una estructura de doble hélice. ¿Por qué es importante la estructura y las diferencias de sulfatación, a lo mejor, y algo en el monosacárido que acabamos de decir? Porque da funcionalidades distintas. Y el más distinto de todo es el lambda carragenán. El lambda nunca va a formar un gel y es solamente viscosante. La explicación de eso obedece a una estructura química y a otras razones, pero principalmente porque está tan cargado con los grupos sulfatos, como dice acá que los grupos sulfatos hacia el interior y el exterior están tan cargados que se genera una repulsión electrostática y una separación estérica, y su estructura de espiral es poco regular. Entonces lambda no puede llegar a organizarse como un gel y solamente es viscosante con un comportamiento de un líquido pseudoplástico. Entonces, como dice, se mantienen las cadenas separadas, no tienden a reasociarse debido a los grupos sulfatos que están muy cargados en el exterior y en el interior de la cadena, se genera repulsión electrostática y el lambda no puede formar gel. El iota y el kappa, sin embargo, no tienen ese problema porque tienen menos grupos sulfatos, sin embargo, no son iguales. Como dice, para lograr hidratarlo hay que calentarlo. Y durante el enfriamiento las moléculas se acercan y se unen. Como sus grupos sulfatos están en el exterior, permite que las secciones internas se acerquen y formen estos espirales dobles y por lo tanto ambos son capaces de gelificar, son gelificantes. El iota, sin embargo, forma un gel elástico, transparente y tixotrópico, que podría perder la forma. El kappa no puede gelificar si no tiene potasio, o sea, es una gelificación de tipo catiónica, necesita la presencia de potasio. Por ser de pequeño tamaño se incorpora en la red, neutraliza los grupos sulfatos y así las hélices se acercan unas con otras, forman agregados, pero el gel, a diferencia del iota, se endurece, se encoge y expulsa agua, lo que se traduce en que produce sinéresis y además opacidad. Lo normal es que generalmente se usan mezclas del carragenán. No se usa el carragenán solito, sino que se tiende a usar iota con kappa, iota con kappa con lambda. Cuando terminemos carragenán, perdón, van a ver al final una diapositiva que algo dice de eso. Acá, ahondando con las características del kappa, iota y lambda carragenán, hay un cuadro en el cual se establecen diferencias entre... Primero hay un dibujo. Ustedes pueden ver que el kappa carragenán, acá las cadenas que son helicoidales acá y helicoidales acá, se unen a través de un catión de potasio. O sea, yo tengo una doble hélice unida por un ion. En el iota,
igual se observa en este dibujito que hay dobles hélices, ahí las ven bien, y necesita, en vez de potasio, se gelifica con la presencia de ion calcio. Bueno, se van a acordar que capa empieza con K y el potasio empieza con K, para que no se equivoquen. En cambio, el iota, claro, no tiene relación la primera letra, usa más bien calcio. Y finalmente el lambda, ustedes ven que no es capaz de formar estas dobles hélices y se presenta como una red que no tiene un orden establecido y por lo tanto en el fondo solamente es viscosante y no gelificante. Bueno, los tres tipos de carragenán son solubles en agua caliente. En el caso del iota, la forma potásica, cuando es iota carragenán y se fabrica con potasio, es soluble en caliente y en frío. Y en cambio el lambda carragenán, que es siempre el más distinto, es parcialmente soluble en agua fría, igual que el resto de los carragenanes soluble en agua caliente. Bueno, este ya lo comenté, gelifica con iones de potasio, además forma un gel muy durable pero rígido, quebradizo, aumenta la temperatura de gelificación y de derretimiento, y además produce sinéresis. Vamos a ver que los principales usos del carragenán son en carne y en lácteo, y entre eso en los helados, y a lo mejor la temperatura de derretimiento hay que tenerla en cuenta. Los iones, en cambio, el iota carragenán gelifica con calcio, es elástico, aumenta la temperatura de gelificación también y el derretimiento, y no se agrega y no produce sinéresis. Y finalmente el lambda, que nunca gelifica, tiene distribución de cadena al azar, forma soluciones de tipo pseudotrópicas con amplios rangos de viscosidad y se usa mucho justamente para aumentar la viscosidad en muchas de las preparaciones en las cuales se usa. Este es opaco, el capa es opaco, y este forma geles claros, transparentes. Por otro lado, el iota es estable a la congelación y a la descongelación, o sea, podríamos mirarlo con interés para productos que están congelados. Y este también es estable, pero no gelifica, sino que solamente viscosa, es estable frente a la congelación y a la descongelación. Ahora, el carragenán tiene lo bueno, es que es soluble o de alguna manera compatible con todos los solventes que podríamos usar en la industria de alimentos, con el agua y otros, agua con algo, no tiene ningún problema, pero sí es insoluble en los solventes de tipo orgánico, en casi todos los solventes orgánicos. Lo mismo los tres carragenán, y solamente decir las dosis, que les quiero llamar la atención, se usan en muy baja concentración. Miren, 0,02 a 2%, 0,2 a 2%, 0,1 en 1%, lo cual lo hace muy rentable al carragenán. Como vamos a ver más adelante, a lo mejor mi preocupación no va a ser cuánto cuesta el kilo del hidrocoloide, sino cuánto me rinde el hidrocoloide, o sea, cuánto de ese hidrocoloide voy a usar por kilo de producto. Entonces, a lo mejor, y no solamente porque cuesta, no sé, pues 10.000 pesos y el otro cuesta 20, no me dice nada, porque a lo mejor en el de 20 yo uso una dosis mínima, como se ven acá en el caso de los carragenán, y logro el efecto. En cambio, a lo mejor en el de 10 tengo que usar más dosis. Entonces hay que considerar la rentabilidad que les va a producir el hidrocoloide. Aquí tienen la estructura de los tipos de carragenina y aparece un capa sub 2, que la verdad es que no se nombra mucho, pero que es un híbrido de mezcla entre capa y lambda carragenán. Pero de nuevo pueden ir viendo lo mismo que vimos, la cantidad de grupos sulfato, el ordenamiento, digamos, va aumentando los grupos sulfato y qué tipo de geles forma, que ya lo revisamos, no lo voy a volver a repetir. Aquí tienen los mecanismos de cómo forman geles, capa y iota carragenán. Observen el capa, por eso este gel es más duro,
más quebradizo. Miren las uniones de las cadenas acá, obviamente con la participación del ion potasio. Mientras pueden ver que el ordenamiento de las cadenas en el iota, por eso da un gel más flexible, más elástico. Están ahí las doble hélices unidas en el fondo. Incluso me atrevo a decir que este es un poquitito más ordenado, este es un poquitito más desordenado, de ahí el comentario de la sinéresis. Entonces acá conservamos mejor el agua, aquí a lo mejor no lo conservamos tan eficientemente, pero a lo mejor en la textura queremos un gel duro, y eso nos va a optar a lo mejor elegir capa carragenada. ¿Cuál es el mecanismo de gelificación? Primero, hay que tener en cuenta que es dependiente de la temperatura. Entonces, cuando yo tengo las cadenas, acá debo calentar, ¿no es verdad? Dijimos que es soluble en agua caliente, por lo menos en leche y agua caliente alrededor de los 60 grados. Y en la medida que yo hago eso, tengo las cadenas libres, pero en la medida que comienza a pasar, digamos, a otra temperatura, a un enfriamiento, las cadenas se organizan en doble hélice y eso se llama la gelificación de tipo 1. Luego le añado el potasio o el calcio, ¿no es verdad? Y viene la gelificación de tipo 2, en el cual ustedes ven aquí las dobles hélices unidas por el catión. Luego, si yo caliento, vuelvo a pasar esto, y si enfrío, volvemos a todo el ciclo de nuevo. Todo eso está explicado en esta parte de la diapositiva, y esto se llama gelificación 1, y esta es la etapa de gelificación 2. Lo mismo, arriba, lo pueden ver, y solamente resaltar de acá la viscosidad aparente. Cuando yo tengo mucha viscosidad, podría pasar a gelificar. O sea, en esta etapa de acá, cuando la viscosidad es muy alta, se forma un sólido, ya un semisólido. Entonces ustedes ven que es oscilante de acuerdo a la temperatura. Cuando yo enfrío, se produce la gelificación. Si yo caliento, por ejemplo, a 100 grados, baja esto y tengo solamente una solución un poco viscosa. Y así, tiene ciclo. Por lo tanto, es dependiente de la temperatura, es termorreversible, que se llama. Acá tienen el capa iota carragenano en una fotografía electrónica, con microscopio electrónico, y solamente como un dato, vamos a ir viendo cuáles son las reacciones con otros hidrocoloides y a lo mejor con otras estructuras que se encuentran en la matriz. Primero, resaltar que él es un polímero altamente cargado con cargas negativas, y por lo tanto toda molécula que ofrezca cargas positivas va a reaccionar bien con el carragenano. Y justamente en el caso de los lácteos, las proteínas de la leche tienen carga y crean con eso, reaccionan con el carragenán, formando, otorgando entonces varias propiedades físicas, como aumento de la viscosidad, formación de geles, estabilización o evitar la precipitación. Entonces, sin embargo, vamos a decir que esta interacción con las proteínas de la leche depende también del pH. Y como hemos visto en otras partes de la asignatura, en el punto isoeléctrico no se va a producir una buena interacción con el carragenán porque no hay carga. Pero cuando se usa pH distintos al punto isoeléctrico, reaccionan. Y aquí lo tienen un poco en las interacciones con las proteínas. Arriba del punto isoeléctrico, ustedes ven que el catión calcio, acá está la proteína, acá está el carragenán abajo, y aquí están formando un puente a través del calcio. En el punto isoeléctrico prácticamente no se produce una buena reacción, y en cambio abajo del punto isoeléctrico igual hay una buena reacción entre los grupos amino y los grupos cargados del carragenán. ¿Se fijan? Entonces es importante considerar el pH en el cual están. Aquí hay un dibujo para señalar eso, cuando la proteína está cargada, depende del carragenán, el pH, cómo influye, carga de las proteínas en la leche sobre punto isoeléctrico, un punto isoeléctrico, bajo punto isoeléctrico. También hay que considerar la relación de peso carragenán versus peso de proteína, porque obviamente
Los dos necesitan una cierta concentración para poder reaccionar. Bueno, ¿qué particularidades tiene el carragenán? Forma esos geles termorreversibles al enfriar. Los residuos sulfatados 1,4 evitan la formación de doble hélice y afectan la estructura del gel, por eso el lambda prácticamente no gelifica, se trata con álcali. El capa sufre sinéresis y retrogradación y forma geles rígidos. Otros, como la goma locus, se unen a las doble hélices y le ayudan a no tener sinéresis y retrogradación. Yo les decía, los girocoloides son sinérgicos y ahí la goma locus actúa muy bien con el capa. Dependen de cationes para formar gel, dos de ellos. Con la leche todos forman geles, reacción con la caseína. La grasa afecta fuertemente en la leche la formación de geles de capa y de iota. Se usa con leche de alta concentración, en las de poca concentración dispersa la grasa y la separa. Si yo aplico mucha temperatura, este carbohidrato, parecido a lo que pasa con el almidón, podría llegar a depolimerizarse, es decir, a romperse. La verdad es que si el carragenán está gelificado y aplico la temperatura, no va a pasar eso. Pero si lo aplico antes de la gelificación, voy a romper el carragenán y no va a poder gelificar. Por lo tanto, a altas temperaturas y bajo pH rápidamente pierde su funcionalidad. Disminuye el efecto si está en estado gelificado, como les comenté recién. ¿Qué es lo que es químicamente? Galactano altamente sulfatado, es un polímero fuertemente aniónico, además es lineal, y lo que hace que tenga entonces una viscosidad muy alta, porque de nuevo el desplazamiento de esta tremenda molécula lineal hace que se mantenga y produzca soluciones muy estiradas, altamente viscosas. Los grupos sulfatos a lo largo de la cadena se repelen entre sí, por lo que se mantiene extendido. Su naturaleza hidrofílica le permite atrapar gran cantidad de agua. Esto y su extensión le dan resistencia a fluir y por lo tanto alta viscosidad y formación de geles. En la forma de ácido es inestable, por lo que se comercializa el carragenán comercial con sales sódicas y potásicas o mezcla de sódicas y potásicas. El catión y la conformación del carragenán determinan sus propiedades físicas. Eso lo vimos. Acá tienen un ejemplo y lo vamos a volver a ver a lo mejor un poco cuando analicemos lo que pasa con los helados. Cómo el carragenán participa en la estructura de un helado de crema. Bueno, vamos a ver que en el helado los glóbulos de la leche están rodeados por proteínas. Primero decir que las proteínas son como esa figura, luego los emulsificantes lipídicos, como por ejemplo la lecitina, ¿ya? Tiene una cabecita azul y una cola amarilla. Luego ven metilcelulosa, y luego el carragenán, que a lo mejor es un poco más delgado y que lo ven como más, no tan estiradito como la metilcelulosa. Acá tienen los glóbulos de grasa rodeados por proteínas, así viene en la leche. Luego se produce un efecto de los emulsificantes lipídicos, se agrega lecitina para romper estos glóbulos y desplazan, como ustedes ven, a las proteínas que estaban acá, la desplazan y la proteína se va a la interfase, como el helado es una espuma, a la interfase con el aire y comienzan a rodear, como ustedes ven, las burbujas de aire. Y a su vez los glóbulos ya coalescidos, y más coalescidos acá todavía, están rodeados del emulsificante lipídico. Acá se coalesce, o sea, coalesce la emulsión original, esta emulsión gruesa, esto también coalesce y forma finalmente esta emulsión coalescida, podríamos decir coalescente, no sé cuál es la palabra. Como ustedes ven ahí, rodeado, la grasa, que es la celestita, está rodeada del emulsificante lipídico. Luego, si seguimos agitando, ¿no es verdad?, y agregamos carragenán y metilcelulosa, ustedes ven que las burbujas de aire quedan rodeadas por estos glóbulos coalescidos, rodeados del emulsificante lipídico, a su vez conectado con las proteínas, que son como gusanito más naranja.
Ustedes dirán, ¿y eso tiene valor? Tiene valor, porque está fortaleciendo primero la capa alrededor de la burbuja de aire y eso está dándole más estabilidad a la espuma. Y por otro lado, esta red que se forma entre carragenán y por otro lado metilcelulosa en este caso, mantiene a las burbujas separadas, ¿se fijan? O sea, las mantiene como en una red de hidrocoloides en la cual hay burbujas que están alrededor con los glóbulos grasos y con las proteínas, y entonces el helado le da estabilidad. Como yo decía, la estructura del helado es bastante compleja, espuma, emulsión, tiene además, imagínense, tiene hielo, o sea, eso lo veremos en su momento cuando veamos materia grasa. ¿Cuáles son los factores del medio que afectan las capacidades del carragenano? Aquí lo tienen. Tienen los 3 carragenán y la comparación a 80 grados y a 20 grados. ¿Qué pasa con una temperatura 80? ¿Qué pasa con una de 20? Y acá el efecto que tiene sobre la viscosidad. Bueno, en 80 los 3 son solubles en agua caliente. Acá en agua a 20 grados solamente la estructura de carragenato sódico es soluble a 20 grados, y en el caso del lambda sigue siendo soluble sin necesidad de tener, digamos, un catión. La viscosidad de este es baja, sin embargo, el lambda es el viscosante pseudoplástico. Ahora, ¿qué pasa si te ponemos carragenán en leche a 80 grados y a 20 grados? Pues más o menos parecido. Cuando es leche a 80 grados, los 3 son solubles. Cuando ponemos leche a 20 grados, los 2 primeros no son solubles y solamente es soluble el lambda. Ahora, si agregamos a la leche cloruro de sodio, perdón, si hacemos una solución de cloruro de sodio y agregamos carragenán, ninguno es soluble excepto el lambda, y lo mismo, no pasa, perdón, lo mismo si agregamos azúcar a un 50%, aumenta la solubilidad del kappa, del iota, pero el lambda es mucho más soluble en esas condiciones. Acá está el efecto de la concentración de iones, por ejemplo, del catión, en relación a la temperatura de gelificación. Y ustedes ven que en la media, bueno, hay una más clarita acá que se alcanza a ver, esta más clarita, que es la que está en la parte superior, y otra que es un poquito más oscura, que está en la parte inferior. La oscura es 1% de capa más potasio, y la más clara es 1% de iota más calcio. Como ustedes ven, la gelificación en presencia del calcio o del potasio, en el caso del capa, aumenta en la medida que aumenta la concentración del catión. Y eso aumenta la temperatura de gelificación, o sea, nos va a obligar a calentar más para obtener una mayor, pero también al mismo tiempo obtenemos una mayor gelificación. Acá tienen la interacción con goma locus. Esto lo saqué de un trabajo de investigación en el cual se ven unas maravillosas fotografías electrónicas que ustedes pueden apreciar, en lo cual se ve primero carragenán con goma locus en distintas concentraciones. En la letra A, que sería esta de acá verdecita, que no sé muy bien, gel de capa carragenán. Este es solo carragenán. En la medida que vamos agregando goma locus, ya sea 8 es a 1, 8 de capa carragenán, 1 de goma locus, o agregamos 6 de 6,4 carragenán y 1 de goma locus, o 4,6 versus 1 de goma locus, ustedes ven que yo puedo manejar, imagínense qué maravilla, puedo manejar en el fondo el tipo de gel. Este gel es un gel que tiene unos hoyitos muy chiquititos, ¿no es verdad? Medianamente, pero distinto en ello, y un gel de huecos o de aberturas muy gruesos. Entonces, esto es lo común, la sinergia entre goma y la utilización con eso en la funcionalidad. Acá tienen la sinergia con otras gomas, y en el fondo tienen acá goma locus con
de algarrobo, perdón, acá no me acuerdo muy bien, es primero se refuerza el gel, la mayor elasticidad, la menor sinéresis, cuando hay un gel que proviene de algarrobo, de galactosis manosa, interacción en zonas libres de manosa, resistente a la interiorización, no se funde el arroz. En el fondo tienen goma guar, y acá tienen goma guar, goma locus, perdón, con algarrobo. Y aquí se va viendo cómo se potencian las cadenas, ¿no es verdad? Y permiten, por ejemplo, en esto que hay algarrobo con goma locus, formar un gel que es mucho más fuerte, más duro, que en el fondo si lo forma solamente con goma guar. Entonces, ahí se muestra la sinergia entre gomas. Este es un comportamiento frente al pH, solamente decir que en pH neutro y alcalino, el kappa, el iota y el lambda son estables. Y ahí se ve clarito. Sin embargo, a pH ácido, dependiendo si está gelificado el kappa y el iota, el proceso de hidrólisis va a ser menos intenso si está gelificado. Entonces ustedes ven que si a pH ácido no lo tenemos gelificado, se hidroliza en solución cuando es calentado. Lo mismo pasa si hidroliza en solución cuando es calentado o cuando está en solución. Y este se hidroliza siempre. Entonces, podríamos proteger un poco en la hidrólisis del kappa y del iota si lo mantenemos gelificado antes de aplicar el pH ácido y la temperatura. La hidrólisis ácida solo se produce cuando el carragenán está disuelto, es acelerada en la medida que aumenta la temperatura y o el tiempo de procesamiento es aumentado, y en estado gelificado no se produce hidrólisis, como lo habíamos comentado. Acá tienen las viscosidades del carragenán y voy a ir a la última línea. Pueden ver que tiene una amplia gama de viscosidad, lo cual lo hace muy útil en los alimentos en los cuales se usa. Yo puedo tener 5 milipascal hasta 800 milipascal en concentraciones muy bajas, 1,5% a 75 grados. Bueno, cuando está bajo 100 milipascal, su comportamiento es newtoniano. Y si sube sobre eso, la viscosidad es pseudoplástica. Y acá vienen los factores que afectan la viscosidad del carragenán, en los cuales, obviamente, el tipo de carragenán, el más viscosante, es, obviamente, lambda carragenán, solamente viscosa, y se pueden obtener una gran gama de viscosidades. Los otros también son viscosantes, pero podrían llegar a pasar geles cuando están muy concentrados, entonces hay que tener cuidado. Entonces, el lambda carragenán viscosa siempre, los otros también son viscosantes, pero con mucha concentración gelifican. El peso molecular de la cadena, eso ya lo vimos en una etapa en que vimos que siempre el peso molecular aumenta la viscosidad. Y la ecuación de Mark-Howing, que dice que la viscosidad está en directa relación con K, que es una constante, y el peso molecular del hidrocoloide. Por lo tanto, si aumenta el largo de la cadena, el peso molecular de la cadena, va a aumentar la viscosidad que produce. Fíjense que esto es un dato no menor. La concentración produce un aumento exponencial en la viscosidad, o sea, logarítmica. En la medida que yo aumento en una unidad, la viscosidad aumenta logarítmicamente. ¿Y por qué? Por una mayor interacción entre las cadenas, recordar que son lineares, muy largas y con alta carga. La temperatura disminuye con el aumento de la temperatura, la viscosidad va a disminuir con el aumento de temperatura también en forma exponencial. Entonces acá un poquitito de aumento de temperatura me podría hacer llegar a perder la viscosidad. Es reversible a pH 9 al enfriar iota y kappa, no solamente viscosas, sino que pueden gelificar. Las sales disminuyen la viscosidad y es súper atendible porque es un hidrocoloide altamente cargado y por lo tanto todo lo que sea carga va a interaccionar con sus cargas electrostáticas, los grupos sulfato, y va a producir un efecto en la viscosidad. Alta concentración de sales y baja temperatura
gelan y aumentan la viscosidad aparente a altas temperaturas. Bueno, potasio y calcio, que son los que estimulan, ¿no es verdad?, la gelificación, los que unen las cadenas. A altas temperaturas el calcio disminuye la viscosidad. ¿Cuáles son las aplicaciones? Lácteos, carne y alimentos preparados, ready to eat, que se llaman, y aquí los tienen. Se pueden usar en preparaciones con pura agua o en preparaciones con leche. Vamos a analizar eso al final, pero antes de eso decir qué características, si yo voy a comprar carragenana a una industria, tengo que tener claro que la presentación de la carragenina viene como semi-refinada o refinada. Y tener presente que entre más refinada sea, el gel que se obtenga a partir de esa carragenina será más transparente. Entonces, como dice ahí, de acuerdo al proceso de producción, yo voy a tener distintos productos a elegir. ¿Por qué la carragenina? Porque a muy bajas concentraciones, ya sea en agua o en leche, forma estados coloidales. Y eso es muy conveniente porque vamos a usar poca dosis, como dije, para formar un gel inmediatamente. Además que es muy sinergístico con otros hidrocoloides, con los cuales vimos algunos, lo cual es muy conveniente. Ese efecto de usar poco se potencia además al usarlo con otros hidrocoloides. Es explotado sobre todo por su gran propiedad para formar diferentes texturas. Forma a veces texturas que son firmes o elásticas, a veces que son frágiles o fuertes, o cristalinas o turbia, o sea, transparente o turbia. Y dependiendo de la carragenina, podemos obtener productos de alta viscosidad con gran cuerpo, o gelificaciones débiles o firmes con mínimos aportes de cuerpo. Todo ello utilizando mínimas dosis para lograr el objetivo deseado, haciendo que la carragenina es un elemento muy útil cuando tratamos de regular la textura. Y aquí tenemos productos cárnicos, en que se usan productos cárnicos, leche de soya, cremas vegetales, bla, bla, bla. Imagínense, pasta dental, también usa carragenán. En productos lácteos, varios, sobre todo crema batida, helados, leche con sabor, licuado, crema para café, queso, flanes. Ahí tienen fotos de los... Y acá un poco más de realce en productos cárnicos, para qué se usan, embutidos, vamos a verlo más adelante. En bebidas puede usarse para clarificar y refinar los jugos, en pulpa, en cerveza, para refinar y claridad de la cerveza, en vinos y vinagre. En lácteos, suspendiendo el cacao en la leche chocolatada, como gelificante en flanes, espesante en cremas, leche, y en panificación, como un espesante de coberturas y relleno, o sea, de lo que va dentro del pie o en la parte externa del producto horneado, también en salsas y sopa, y aplicaciones industriales que no son alimentarias, la pasta dentífrica, la comida para mascotas, que ahora es feroz negocio, porque todos queremos tener una mascota y esto ha pasado a ser un próspero negocio. Los veterinarios se dedican más a las mascotas ahora que a la parte clínica. Algunos producen comidas para mascotas, en cosmética, en pintura y entre otros. Es muy versátil el carragenán. Que lo que hace en los productos lácteos, estabiliza cremas batidas, leche saborizante, bebida, pasteurizadas, qué sé yo, refuerza la estructura de gel, en donde queremos gel, en postres, flanes, mousse. En carne y pescado se usan productos cocidos para inyectarlo. Eso vuelve a salir en otra diapositiva que les puse hoy día, liga 20 a 30 veces más agua, imparte además elasticidad a todo lo que ven acá, mejora el rendimiento y la rabanabilidad para el corte, productos picados y sustitutos de grasa, productos enlatados en combinación con goma tragacán. Ahí tienen flanes, helado, en que se usa en combinación con goma guara, alginato, algarrobo y almidón. Y acá tienen un cuadro en inglés para productos lácteos que está un poco más detallado, pero ¿por qué es lo que sale acá? Salen a lo mejor las dosis de carragenán,
perdón, aquí está el porcentaje de carragenán, qué tipo de carragenán se use, capa, capa con iota, etcétera, qué tipo de preparación, y aquí tienen las preparaciones lácteas, pero para no hacerlo sufrir con la letra chica y todo, acá está un poco más sucinto el cuadro, en el cual pueden ver todas las aplicaciones en lácteo, qué es lo que hace, cuál es la funcionalidad que está haciendo el carragenán, qué tipo de carragenán se usa y en qué dosis. Si ustedes se fijan, vuelvo a recalcar, las dosis son mínimas. Luego lo mismo, pero ahora aplicaciones en agua. Y el mismo cuento en inglés, acá están los tipos carragenán, las dosis, la funcionalidad y qué es lo que hace, en qué productos con agua se usa. Lo mismo, pero ahora más sucinto el cuadro. Aplicación en sistemas acuosos, tienen varios tipos de productos, la función gelificante, emulsificante, espesante, el tipo de carragenán, y finalmente las dosis que se usan. Eso con respecto a la presentación general de carragenán, y les traje otra presentación que no la alcancé a traducir totalmente, pero que refuerza un poco la presentación de carragenán, y con eso estaríamos terminando el carragenán. Bueno, les muestro primero que nada por qué saqué esto, porque vuelve a repetirlo algo de lo mismo, pero da más explicaciones. Al final de esta presentación, igual les puse las referencias que yo las saqué de 2 videos en que fui haciendo, ahora aprendí a hacer el corte y pega del video, y entonces si quieren revisar el video completo, ahí está, porque tiene mucho más detalle. Pero lo que les quiero mostrar ahora es justamente reforzar que el carragenán se usa en cárnicos y lácteos, con mucho énfasis. ¿Y por qué en cárnicos y lácteos? Porque si ustedes miran, esto es el carragenán en Estados Unidos, el mercado del carragenán en USA, genera una cantidad de dólares, perdón, que 90 millones de dólares no es el mercado solamente, perdón, me equivoqué, no es el mercado norteamericano, sino que son 90 millones de dólares, y que se usa cuál es cómo se comparte el mercado en sus usos. Ustedes ven que en carne se usa en un 46% del mercado, del carragenán, 46%, los productos lácteos un 36%, lo que nos lleva a pensar que hay mucho carragenán en carne y en lácteo, en productos cárnicos y lácteos, en el uso de pasta de dientes, y ahora en otro uso comparte un 14% entre la elaboración de postres, de sopa, de aderezo y de comida para mascotas. Entonces, ¿por qué esta presentación está dirigida a cárnicos y a lácteos? Porque en el fondo ahí se mueve el gran mercado del carragenán. Acá tienen un poco una presentación, por ejemplo, de los países que producen carragenán, y lo que les quiero mostrar, no sé, en ese sentido, nuestro humilde país, Chile, comparte a nivel mundial una producción de carragenán que no es menor, a lo mejor figura como el menor acá, pero esto a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial, el principal productor de carragenán es Filipinas, luego viene Indonesia, que es bastante menos, un 72, un 13%, luego ven Chile, un 7%, y otros países, el conjunto de otros países, un 8%. Nosotros en este cuadro, que claro es del 2004 y probablemente se mantenga la tendencia, somos uno de los productores principales de carragenán dentro del 100% del mundo, ocupamos un 7%. Bueno, estos algunos tips de cómo usar el carragenán en la planta de procesamiento. Se los puedo traducir. Como dije, no tuve tiempo de traducírselo. NGC es carragenán natural. Es una fórmula de carragenán natural. ¿Ya? Entonces, cuando empieza a aparecer esa sigla en las presentaciones que vienen a continuación, se refiere a eso. Primero, produce poco polvo. Eso no es menor, porque yo les decía,
de repente yo tengo que echar un polvo muy fino y el polvo va a producir en el ambiente como un espolvoreo en el ambiente, y eso a lo mejor no es muy adecuado y nos complica en el manejo. ¿Por qué produce poco polvo? Porque la distribución del tamaño de la partícula es más o menos homogéneo, narrow, es angosto. Y se dispersa fácilmente por ejemplo, BRIN se refiere a la solución de inyección para, por ejemplo, una pechuga de pollo, y permite un aumento, se comienza a hinchar lentamente. La mezcla en seco del carragenán se facilita con azúcar y con sales, se solubiliza rápidamente sales, se disuelve lentamente en sales como fosfato en agua fría, o sea, hay que distingue cuál tipo de sal. La mezcla de carragenán se dispersa también en agua fría. Es recomendable usar un tipo de mezclador intensivo para dispersar la mezcla de carragenán, y se calienta después de que se han disuelto los grumos y se han dispersado los grumos. ¿Cuál es la ventaja ahora del carragenán en productos cárnicos? El IOTA, ya lo dijimos, produce un gel elástico, es gelante y produce un gel elástico. El capa un gel distinto, menos elástico, más duro, pero con eso se puede controlar la textura del producto cárnico, fantástico. ¿Por qué en particular en productos cárnicos? Porque con la miosina, que es una de las proteínas de la carne, forma redes de textura homogénea. Entonces no tenemos una textura que en una parte de la matriz va a estar desestabilizando el gel. En cambio, la textura es homogénea. Aumenta además la capacidad de retención de agua, lo que evita pérdida, ya sea cuando está envasado, esos como pañales que ponen a veces bajo las pechugas de pollo, la carne misma. A lo mejor va a tener menos drip, que se llama, y va a producir menos pérdida en el envase, y además menos pérdida cuando lo estemos cociendo. Cuando está presente el almidón, ahorra los costos, ya que retiene la textura y la capacidad de retención de agua. Como dije, es muy sinérgico, y con almidón también reacciona y permite con eso, como dice, mejorar la textura y la capacidad de retención de agua. Aquí tienen un dibujo en el cual se muestran el carragenán, que son estas líneas acá, y la miosina, que son en el fondo las proteínas de la leche interaccionando con el carragenán. No, perdón. Esta es la miosina, que es una proteína miofibrilar, como una fibra miofibrilar, ¿no es verdad? Y acá están las partículas de carragenán hinchadas. Entonces, reaccionan con la miosina, aumentan la capacidad de retención de agua, como ven ahí. Bueno, acá tienen un ejemplo, porque me dio lata sacarlos todos, pero cuando, por ejemplo, en el caso de la elaboración de pechugas de pavo, breast turkey, pechugas de pavo que han sido rostizadas, ¿no es verdad? Yo tengo una dosis en la cual voy a inyectar el carragenán en la mezcla, el BRIN se llama la sale, o sea, todo lo que tengo para inyectar ahí, que tiene un 85% de agua, un 1,7, no me acuerdo de ser de otra cosa, sal en un 5,7, dextrosa en un 5,7, capa carragenán en un 1,8%, y luego acá permite que al final, después de la inyección, yo obtenga, a partir de haber inyectado, un 23% de retención, un 1,6% sal, ya en el total de la pechuga 1,6, y un 72% de carne. ¿Qué es lo que hace? Reduce la pérdida
en la cocción y en el envase, mejora la textura, mejora el rebanamiento. El Carragenán domina la aplicación, reduce los costos de $3,5 perdón, a 6 por cada libra, considerando el Carragenán natural, menos, como esto se inyecta con unas agujas. El clogging quiere decir que no se precipite dentro de la aguja y que después cuando yo lo quiera con el émbolo sacar quede apelmazado, que de alguna manera tiene una coagulado ahí. Entonces permite menos clogging, menos y hace como que la solución pase más rápidamente cuando yo lo estoy inyectando. Y acá hay un defecto que se llama stripping, las líneas de tigre, que se llaman, que producen un efecto negativo en las personas que se lo van a comer. Entonces, esto permite disminuir esas bandas de tigre que se pueden formar, por ejemplo, en una pechuga de pavo o en una mortadela, etcétera, etcétera. Acá tienen el uso en productos lácteos, y uno de los usos muy usual es usarlo en helados de crema. ¿Cuál es la razón? Dice acá, ¿por qué se usa capa Carragenán? Porque produce un gel menos duro, la formación de un gel menos duro. No, produce un gel más duro. El gel crea, este tipo de gel crea una textura más cremosa, y eso es muy apreciado en el helado. Además, disminuye el proceso de derretimiento del helado, que es algo que todos buscamos, sacarlo del congelador y que no se derrita, ¿no es verdad? ¿Y por qué? Porque al adicionarla en solución disminuye la temperatura de fusión y aumenta la temperatura en la cual se va a producir el derretimiento. O sea, en el fondo nos permite dar más lapso hasta que se produce el derretimiento. Tiene una estructura helicoidal, el gel que forma tiene una estructura helicoidal que requiere más energía para romperlo. Esas son las razones. ¿Por qué se usa en helados de crema? ¿Por qué se usa en leche chocolatada? ¿Qué se usa? Capa y lambda Carragenán, soluble en frío. El propósito es crear una emulsión entre el chocolate, entre las partículas de chocolate y la leche. ¿Por qué? Porque el gel está formado por una serie de dobles hélices, ¿no es verdad?, que se alinean y produce además, entre medio de esas dobles hélices, áreas en la cual mantiene el solvente. Y entonces se produce una mejor dispersión, podríamos decir, una mejor mantención de las partículas de chocolate en la leche. Esta estructura, por un lado, le da cuerpo a la solución, dándole mayor suavidad, y por otro lado distribuye la suspensión de partículas de chocolate más homogéneamente y las mantiene en su lugar. ¿Cuáles son las desventajas del Carragenán? Que una vez que se ha formado el gel no puede ser roto, y si ustedes lo llegan a romper, la estructura de gel no puede ser reconstruida. Una vez que el gel estaba formado, la estructura del gel no puede ser reconstruida. Por otro lado, hubo un tiempo se pensaba que los Carragenán de bajo peso molecular podían producir alteraciones en el tracto digestivo, y por lo tanto iban a causar náuseas y diarrea, pero estudios recientes han demostrado que esos procesos indeseables no se producen, sobre todo en el Carragenán que se usa en los alimentos. Cuando el Carragenán está muy fraccionado, que no es el caso del Carragenán en los alimentos,
podía llegar a producir náuseas y diarrea. Incluso se decía que podía llegar a producir cáncer, pero no se ha demostrado para nada, y la FDA y todos los organismos internacionales lo tienen aceptado en alimentos, siempre que no sea de muy bajo molecular. Acá no lo alcancé a corregir ni lo entiendo todavía muy bien como para darle una futura aplicación del carragenán, pero me llamó la atención que sale que este carragenán unido a los condoms, que yo supongo que es algo relacionado a una estructura de las proteínas, provee una alternativa buena para las vacunas. También el carragenán se usa como lubricante para en la prevención de enfermedades, para lubricar el tracto digestivo, otras cosas me imagino, pero prometo que lo voy a analizar mejor y se los voy a poner. Acá están las referencias que utilicé y con eso terminamos el carragenán y terminamos, supongo, con algunas preguntas que ustedes me tienen que hacer, que con gusto se las respondo.